Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes en un programa en el que presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a David Bentan, analista, y a Adriano Toro, practicante de Proyección Corporativa. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas son enteramente personales de quienes son invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentran vinculados tales invitados. El día de hoy abordaremos como temática el derecho de receso o de retiro en Colombia, en el marco de la presentación del libro del doctor Rodrigo Puyo Vasco, El derecho de receso o de retiro en Colombia, editado por la editorial Legis. El doctor Rodrigo Puyo Vasco, invitado del día, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho y Mercado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España, doctor en Derecho de la misma universidad, consultor en el área de Derecho Privado desde 1970, miembro actual del Colegio de Abogados de Medellín y presidente del mismo en múltiples ocasiones, correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, delegado del presidente de la República en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia desde 1982 y presidente de su comité jurídico y el comité asesor del Centro de Arbitraje y Conciliación. Ha sido profesor de grado y posgrado de Derecho Comercial en las universidades de Medellín, Pontificia Bolivariana y Externado de Colombia. Es árbitro del Colegio de Abogados de Medellín, de la Cámara de Comercio de Medellín y de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC. Ha sido miembro de las juntas asesoras de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera. Ha sido y es miembro de diferentes juntas directivas en entidades públicas y privadas, y es autor de diversas obras y publicaciones académicas. Doctor, no podemos estar mejor acompañados el día de hoy. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, José David. Bueno, en el marco de su obra recientemente publicada, nos interesaría saber, en cuanto a este estudio sobre el derecho de receso, de retracto, el derecho de retiro, perdón, ¿por qué el tema del trabajo? ¿Por qué se abordó en concreto este asunto? Bueno, buenos días, José David. Muchas gracias a usted, a la Universidad CES. En primer lugar, pues después del agradecimiento quiero exaltar la labor que ustedes hacen de divulgación de temas jurídicos, lo cual me parece que cumple una labor académica relevante la universidad y que es absolutamente indispensable para el manejo de este tipo de temas para poder difundir el pensamiento sobre estas materias de derecho. Y durante muchos años me he dedicado a la práctica profesional y mucho al estudio de los temas jurídico-mercantiles.
Y dentro de los temas jurídicos mercantiles, tal vez la mayor afición, el mayor interés, no solo profesional sino académico, ha sido el tema societario. Y sobre el tema societario, pues he realizado muchos estudios y muchas reflexiones, y entre otras, pues podría mencionar algo que para mí es muy valioso, que es una publicación que realicé con la Universidad Externada de Colombia, que se llama Los 10 hitos de las sociedades mercantiles en Colombia, y que es una visión sobre este tema societario. Pero esta es una visión de tipo histórico, pero no de tipo analítico sobre la naturaleza, sobre la esencia de la institución societaria, que es de lo que se trata este libro que muy amablemente ustedes me han llamado a comentar. Cuando uno piensa en las sociedades, pues tiene que pensar en que desde el punto de vista jurídico tienen una justificación o un basamento constitucional que está dentro de los principios de la Carta, fundamentalmente en el artículo 38 de la Constitución, que se refiere a la libertad de asociación. Posteriormente están los artículos relativos a la libre empresa y a la economía de mercado y a la intervención del Estado. Pero nos referiremos básicamente al artículo 38, que es la libertad de asociación. La libertad de asociación no es exclusivamente en temas mercantiles. Hay libertad de asociación sindical, hay libertad de asociación profesional, hay libertad de asociación para actividades lúdicas, para actividades deportivas y para actividades científicas o culturales, para actividades políticas. Pero en particular la que nos interesa en este caso es la actividad mercantil. Sobre la actividad mercantil está la libertad de asociación como principio rector en el artículo 38 de la Constitución Nacional. Sin embargo, cuando se habla de la libertad de asociación, casi sin excepción se hace referencia al aspecto positivo de la asociación, libertad de asociarme. Sin embargo, como la cabeza de Jano es bifronte, tiene también su aspecto negativo, porque de la misma forma en que yo tengo la facultad de asociarme, tengo la facultad de desasociarme o de terminar esa relación. Es el aspecto negativo de la asociación, de la libertad de asociación. Es decir, el derecho de asociación tiene que ser mirado desde esos dos puntos de vista, desde esas dos ópticas, tanto la posibilidad de asociarse como la posibilidad de terminar una relación. Eso lo vemos, por ejemplo, en los matrimonios, y lo podemos ver en los retiros que se hacen de las entidades de las entidades cívicas, en las juntas de acción comunal, pero particularmente en las sociedades mercantiles. Este es un tema de muchísima trascendencia y que no ha sido mayormente estudiado, y que conlleva a lo que dicen los académicos, particularmente un gran académico, Guillermo Jiménez Sánchez, profesor español, que dice que hay tan pocas garantías para terminar la asociación que en muchísimas ocasiones el inversionista termina esclavo de su propia inversión, porque no hay unos caminos expeditos para terminar esa asociación. Y si uno revisa en la vida mercantil, en la vida empresarial, hay infinidad de dificultades no resueltas, y este tema no es pacífico, de empresarios que quisieran retirarse porque se les han modificado sus condiciones
primigenias del contrato societario. Por ejemplo, porque se ha cambiado el objeto social de la compañía, porque han ingresado personas con las que no quisieran asociarse, porque se ha prorrogado el plazo de la vida social, porque se ha hecho un traslado de domicilio, porque se ha incrementado la responsabilidad de los socios dentro de la compañía. Y cuando suceden toda esta cantidad de variaciones dentro del estatus original que tuvo el asociado, entonces debería haber un estatuto muy claro por el cual se pueda ejercer ese derecho de libertad de asociación en sentido negativo, es decir, poderme retirar de una sociedad mercantil cuando se le han modificado al socio las condiciones iniciales que fueron parte fundamental o causa para poder, que lo motivaron al ingreso a la sociedad. Se hace en el libro pues un repaso, porque esto no es una institución colombiana, esta es una institución universal dentro del derecho mercantil que tiene 150 o más años. Tal vez primero es el Código Italiano de 1881 que hace las primeras referencias, pero está en todas las legislaciones, en la legislación de la Unión Europea, está en la legislación francesa, la legislación italiana, la legislación española, la legislación norteamericana. En todas ellas encontramos el derecho de retiro más o menos consagrado. Entre nosotros, la consagración del derecho de retiro solamente institucionalmente aparece en el año 95 con la ley 222 de 95, que es la gran reforma al Código de Comercio o decreto 410 de 1971. No obstante, existían algunas normas sin mayor elaboración en el Código de Comercio, pero ya institucionalmente el derecho de receso, es decir, la posibilidad o la facultad jurídica de retirarse, solamente se institucionaliza en el año 95 con la ley 222 y posteriormente con la ley año 2008 con la ley de sociedades por acciones simplificadas SAS, se amplía un poco más la posibilidad de ejercer este derecho de receso. Y desde hace más de 30 años y dicté tal vez la primera conferencia sobre este tema cuando todavía no había aparecido la ley 222 del 95. Y desde eso he tenido un gran interés sobre esta institución y que me ha llevado a hacer pues un estudio que primero fue parte de una tesis doctoral y después ya con correcciones y con nuevos conceptos y con nuevas miradas pues la he publicado a través de la editorial Legis y recientemente hace un par de meses. Para una segunda pregunta tenemos también como invitada coentrevistadora a la doctora Ana María Torres, quien es egresada de la Universidad CES y quien le va a formular una pregunta al doctor Puyo. Muchísimas gracias por haberme invitado, doctor Puyo. Es un honor para nosotros estar contando con usted en Voces del Derecho. Me gustaría preguntarle qué literatura jurídica existe en Colombia sobre la materia. Gracias, Ana María. Realmente en Colombia la literatura jurídico-mercantil es supremamente escasa, en esta y en todas las materias. Creo que es muy poco el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de la dogmática y de la doctrina sobre estos temas. Antes de la obra importante de Gabino Pinzón, que es una obra que
que realiza el profesor Gabino Pinzón entre los años, en la década del 50, el año 60 y al comienzo del 70, había muy pocas obras de tipo mercantil y algunos comentarios sobre la ley de sociedades limitadas del año 37 y había algunas referencias tal vez de historia del derecho de Antonio José Uribe en su historia del derecho, algunas relaciones de don Fernando Vélez. Era muy poco, realmente muy poco antes de Gabino Pinzón. Con posterioridad al profesor Gabino Pinzón pues está la obra de José Ignacio Narváez, y en lo reciente pues podemos hablar de la obra del profesor Francisco Reyes Villamizar. Aparte de algunas otras monografías, como las monografías de Rafael Bernal Gutiérrez en cuanto a las sociedades limitadas, de Pablo Córdoba, trabajos del profesor Jaime Arrubla, pero es muy poco lo que existe sobre temas jurídico-mercantiles, y tampoco en el tema del derecho de receso, salvo lo que se encuentra en estas obras ya como tratadistas de estos profesores, y en los comentarios muy inteligentes y muy razonados de Enrique Gaviria Gutiérrez. Es muy poco lo que se encuentra sobre referencias sobre el derecho mercantil. Si uno mira la legislación española y puede encontrar 15 monografías sobre el derecho de receso. En Italia igualmente. En Estados Unidos, el derecho de receso o un similar que es el appraisal right es una institución bastante estudiada y con bastante reflexión doctrinaria. Pero Ana María, aquí esto es parte de la muy escasa producción que tenemos. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que no existe ninguna otra monografía sobre el derecho de receso, derecho de retiro en las sociedades mercantiles en Colombia. Con este aviso de la falta, digámoslo, de existencia de otras monografías y que recalca la importancia de esta obra que estamos comentando hoy, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Reanudando y tomando en cuenta lo importante de la obra y el hecho de la escasez de producción académica que se da en nuestro contexto frente al derecho de receso, quisiéramos preguntarle al doctor Puyo, ¿en qué estado legislativo, normativo, jurídico está el tema del derecho de receso y también cuáles pueden ser las posibles reformas a esa legislación? Gracias, José David. En el año 95 se desperdició la oportunidad de adecuar el derecho de receso institucionalmente en el país. El proyecto de reforma que se llevó al Parlamento que después produjo la Ley 222 del 95 era muy amplio y hubiera puesto al día, hubiera hecho un ayornamiento de la institución del derecho de receso y otras instituciones, hubiera puesto completamente al día la legislación. Sin embargo, a última hora fue mutilado totalmente el derecho de receso dentro de la Ley 222. Hay puntos cruciales dentro del derecho de receso que deberían ser legislados.
Por ejemplo, cuando una sociedad ingresa a ser parte de un conglomerado, de un grupo empresarial, entonces el socio que originalmente partía del supuesto de alguna igualdad, alguna paridad con los demás accionistas o socios, pues ya ve su participación totalmente dominada por un importante accionista, lo cual no es malo, no hay crítica en eso, pero sí se le modifica totalmente el estatus al accionista, y aún con la muy precaria legislación colombiana sobre grupos empresariales, que apenas ahora ha tenido alguna modificación en el tema financiero en el semestre anterior en el Congreso, y debería haber una posibilidad de retiro por parte del asociado que de un momento a otro se ve inmerso dentro de un grupo empresarial y estatus que no era el original al que aspiraba. Si hay una real modificación sobre la actividad empresarial o el objeto social que desarrolla la compañía, y que por ejemplo está por distante de la motivación inicial que tuvo el empresario para asociarse, y que incluso pueda llegar a presentar alguna dificultad en su actuación comercial por presentarse conflictos de intereses por otras participaciones en otras sociedades o en otras actividades que tenga, o simplemente porque no le interesa estar en una empresa de servicios públicos, o porque no le interesa estar en una empresa de exportaciones, o en una empresa de juegos o de casinos, o en una empresa que adelante contratación de personal temporal, por cualquier motivación o ideológica o comercial. Cuando hay una sustancial modificación del objeto social, sea estatutaria o de hecho, debería poderse ejercer ese derecho de receso. Igualmente, cuando se modifica la responsabilidad como está presentada dentro de la ley 222 del 95, está francamente muy mal redactado. Aunque se habla algo sobre el tema de responsabilidad, está muy mal redactado, pero es que la responsabilidad dentro de las sociedades comerciales hay que mirarla no solamente desde el punto de vista mercantil, sino desde el punto de vista fiscal o tributario, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista ambiental, porque estas responsabilidades ya no se circunscriben estrictamente a lo comercial. Entonces, cualquiera de estas modificaciones, las cuales se adquieran unas mayores responsabilidades, pues deberían dar derecho a retirarse de la compañía. Hay otra serie de causales, por ejemplo, los cambios de domicilio, que pueden inhibir el ejercicio de las facultades al socio, no solamente de domicilio nacional, sino de domicilio internacional. También debería poderse ejercer el derecho de retiro. Es decir, hay infinidad de cambios que no es estrictamente una resolución del contrato, ni es una terminación, ni es una causal de terminación del contrato como clásica de la legislación civil, sino que es por la modificación del estatus. Debe haber una posibilidad para que haya un reembolso del capital y un retiro pacífico por parte del socio o accionista, en su caso, que se haya modificado las reglas primigenias o originales.
Doctor Puyo, antes de pasar de tema, que Ana María le quiere hacer una pregunta en torno a aprovechando su especialidad en el derecho de sociedades, su experticia, yo quisiera, profundizando frente a estas propuestas suyas de reforma y por inquietudes que me surgen, preguntarme, entonces, en estos momentos, usted en su experiencia como abogado asesor, como experto en estas áreas, ve que en Colombia, digamos, en la práctica no se está ejercitando mucho este derecho que está en la ley 222, es decir, podría ser algo más extenso, podría llevarse en muchas otras circunstancias, y en cuando se está ejercitando, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo se está dando en la práctica jurídica del ejercicio del derecho de receso? ¿Qué se está viendo? ¿Cuál es el tipo, digamos, de accionista que ejerce ese derecho? ¿Cómo se manifiesta ese accionista ante la sociedad? ¿Qué funcionalidad tiene? Digámoslo desde el ejercicio, ¿cierto? Y con ese esquema normativo que usted nos dice que tiene tantas falencias en estos momentos. Sí, la ley 222, dentro del esquema de la ley 222, se autoriza el derecho de receso, como expresaba anteriormente, con unas causales muy limitadas, pero adicionalmente con un peaje muy difícil de superar, que consiste en que el derecho de receso clásico, porque hay unas formas también de retiro cuando hay una sustitución de accionistas o de socios, cuando hay unas ventas, pero en el derecho de receso clásico, que es el reembolso de la participación dentro del capital social, hay un peaje grave dentro de la ley 222, que consiste en que al ocasionarse una rebaja de capital, aunque no se siguen las reglas tradicionales de la ley, del código, las normas del artículo 145 y 146 sobre autorizaciones para rebaja de capital, sin embargo se le da a la autoridad de vigilancia, es decir, a la Superintendencia de Sociedades, la facultad de diferir e incluso negar la posibilidad del receso si se pone en peligro la estabilidad económica de la sociedad con ocasión del retiro, es decir, con la rebaja de capital. Lo cual quiere decir que si unos socios mayoritarios modifican las reglas con perjuicio de los socios minoritarios y el retiro conlleva a una rebaja que pueda traer alguna desestabilidad económica para la sociedad, entonces queda prisionero el accionista minoritario, porque la Superintendencia de Sociedades podrá determinar que se generaría una dificultad de orden económico y entonces se negaría el retiro. Cuando lo lógico sería que si hay un sector mayoritario que quiera hacer unas modificaciones dentro de el estatuto social y que eso conlleve una dificultad de orden económico, pues debería hacer una capitalización u otorgar unas garantías a los acreedores o a los terceros para que su voluntad no conlleve el perjuicio del socio minoritario. Entonces, nosotros tenemos un espejo en este momento de la conflictividad mercantil en la recientemente creada Superintendencia de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. Y tal vez hay un solo caso que trate de derecho de receso o de derecho de retiro. Y quienes llevamos tantos años ya de actividad profesional, sabemos que esto es permanente, la gran dificultad. Y entonces la solución, pues es una solución metajurídica, es una solución en la cual terminan comprándole a menosprecio a los socios o accionistas, y según el caso, y existe realmente una gran desprotección de los
socios minoritarios como lo puede ver uno en la vida real, y es que es muy restringida la capacidad de maniobra que tiene el socio. Adicionalmente, en la práctica profesional son muy pocas las cláusulas o el clausulado societario que toca sobre este tema. No obstante que en la legislación civil y en la legislación comercial, basado en la autonomía de la voluntad, expresamente habría la posibilidad de pactarse, hacer pactos adicionales relativos a crear causales de receso, pero esto no ha sido una práctica colombiana. O sea, lamentablemente entonces tenemos una situación muy precaria del ejercicio de la figura, por lo que veo. Ahora sí, Ana María, que quiere aprovechar, doctor, su conocimiento en el área de Derecho de Sociedades, le quiere hacer una pregunta en torno a eso. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿qué propuestas de reforma al régimen de sociedades podría plantear usted? Bueno, en relación con el derecho de receso, yo creo que hay que hacer una revisión de un lado, de las causales de retiro. Igualmente debe modificarse el procedimiento y aclararse el procedimiento, porque puede haber alguna interferencia entre las funciones de tipo administrativo, de vigilancia de la superintendencia y las funciones judiciales de la superintendencia. Y tiene que haber una forma mucho más expedita. Tiene que haber obligaciones por parte de los causantes de las modificaciones, de los socios o accionistas mayoritarios, para que ellos lleven la carga mayor para que se pueda adelantar el derecho de receso. Tiene que consagrarse el tema de los grupos empresariales como causal abierta de esta posibilidad. Tiene que mirarse ya desde las sociedades en bolsa, pues instituciones como el sell-out, el derecho de venta, y el squeeze of right, que es el derecho de compra para las ofertas públicas de adquisición. Tiene que modificarse en los fondos de inversión las condiciones para el retiro, porque los fondos de inversión en este momento se han convertido en una forma velada de sociedades anónimas. Y tiene que modificarse también la posibilidad de retiro dentro de las consorcios o uniones temporales. Debe hacerse una revisión general sobre el tema de la rebaja de capital. La rebaja de capital es un mito dentro de la sociedad mercantil colombiana, y aquí hay una diferencia entre capital social y patrimonio, y sobre eso que nos evidencia una falta de conocimiento contable y financiero, pues se ha montado todo un mito sobre la rebaja de capital, y haciendo casi imposible que haya unos reintegros temporales o parciales del capital. Dentro del libro, doctora Ana María, se plantean una serie de reflexiones sobre este tema, y se denuncia como, por ejemplo, está mucho más amparado un tenedor de un bono convertible en acciones para ejercer el retiro que un accionista, que sería el paso siguiente del tenedor del bono. Vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
Volviendo de la pausa y con el propósito de concluir este programa, doctor Puyo, ¿nos podría hablar un poco sobre qué ausencias legislativas se están dando en cuanto a nuevas formas societarias? Sí, hay, yo creo que anunciadas desde hace muchos años por el profesor Enrique Gaviria, ausencias de la asociatividad mercantil en Colombia, y recientemente también ha habido algunas otras aportes de Francisco Reyes y otros interesados en la materia. Considero que en el mundo, en el desarrollo capitalista actual, las asociaciones por grupos de interés económico, lo que pueden llamarse consorcios o joint ventures, son probablemente en los niveles altos de desarrollo del capital, son las entidades de mayor importancia. Entre nosotros tenemos una muy escasa legislación y referida estrictamente a la contratación pública, la ley 80. Sin embargo, pues lo que son los grupos de asociaciones por parte de interés económico se utilizan permanentemente, tanto en relación con la contratación con el Estado como con la contratación privada, y sobre esto estamos en Bavia. Lo único que la única referencia real es a las sociedades de hecho, con las dificultades de responsabilidad que existen dentro de las sociedades de hecho. Y me refería anteriormente a las sociedades, a los fondos de inversión. Los fondos de inversión realmente se han vuelto canales muy importantes del ahorro público y tienen una similitud muy grande con las sociedades anónimas. Yo creo que estamos en mora de darle una revisión a este tipo de entidades que son manejadas o por compañías de bolsa, o por fiduciarias, o por compañías especializadas. Pero aquí se está manejando mucha parte del ahorro nacional y debería haber una mayor claridad sobre este tema. Las alianzas público-privadas, y estas alianzas que hoy en día son trascendentales para nuestras obras de infraestructura, me parece que están todavía en una etapa muy inicial, y creo que falta todavía hacer una revisión mayor sobre el tema. Y el fenómeno de las sociedades por acciones simplificadas, en las cuales uno puede afirmar que hoy el 98% de las sociedades mercantiles que se crean en Colombia son SAS, evidencia cómo la legislación colombiana está por fuera de la realidad mercantil. Y si hay alguna materia en la cual tiene que haber una consonancia permanente dentro de lo real y lo normativo, es en el tema mercantil. Entonces tiene que existir una gran preocupación similar a la que pudo predicarse en el año 37 con las sociedades limitadas, que de un momento a otro, por la ausencia de unas formas intermedias entre sociedades colectivas, comanditarias o anónimas, al surgir la sociedad limitada se volcó todo el empresariado hacia estas formas, o muy buena parte del empresariado. Pues hay que revisar el tema de las sociedades por acciones simplificadas, las cuales soy absolutamente partidario, pero hay que hacerles una revisión muy importante, porque existen dificultades que cada vez son más claras, como por ejemplo los temas de los plazos de la existencia de la sociedad, por ejemplo la no existencia de ultravires por no existir un objeto social delimitado.
Yo creo que ese es otro tema de reflexión, y tal vez lo que más, para concluir, otra de las grandes reformas que tiene que abocar el país es la relativa a los conglomerados y al tema de la responsabilidad de los administradores. Son temas que inicialmente estábamos con el buen padre de familia del Código Civil, después con el buen hombre de negocios, pero esto ha evolucionado totalmente dentro de la legislación universal. Y por otro lado, el tema de los grupos empresariales y sus responsabilidades es algo de lo cual estamos ausentes. Las normas que hay sobre grupos empresariales en la legislación mercantil son realmente como unos saludos a la bandera. Bueno, con esa última reflexión le damos las gracias al doctor Rodrigo Puyo por su presencia con nosotros aquí en Voces del Derecho. Le agradecemos igualmente a Ana María por acompañarnos en la función de entrevistadora. Doctor Puyo, esperamos volverlo a tener aquí en el programa. Le repito mi agradecimiento y exalto este tipo de actividad de difusión de las normas mercantiles que tiene la universidad, y usted en particular, José David. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo, o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.